En Los Soñadores Hawái, por aquí nuevamente, otra vez, ya saben, con ustedes trayendo invitados y personas que definitivamente vienen a enseñarnos a aprender de la vida y sobre todo de lo que ellos han vivido, porque definitivamente la gente de redes sociales conoce la gloria más no esto. El día de hoy estoy con una invitada especial, Rosy Torres, una persona que está metida en el mundo de la política en el país vecino, en Ecuador, y definitivamente es una persona que viene a enseñarnos mucho. He estado hablando con ella 15 minutos y me ha enseñado, me ha hablado del PIB, me ha hablado de carrusel, de emociones, me ha hablado de inteligencia emocional, de Dios, lineal, y yo, pues literalmente, muchachos, llevo un huevo de notas hasta este instante porque ya he aprendido 3 o 4 cosas y es algo que me encanta de esto. Entonces, yo creo que qué mejor persona para presentarse que ella misma, o sea, que Rosy, tienes el micrófono, ¿quién eres tú? Preséntate con la gente, mi comunidad son grupos de soñadores, emprendedores, personas que están en ese momento de quiero salir adelante, tengo sueños, quiero romper el linaje de pobreza de mi familia y quiero ser ese soñador, quiero ser, son soñadores. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres decirle? Y empezamos para él. ¿Cómo están? Qué gusto, gracias por esta invitación. La verdad, bueno, mi nombre es Rosa Torres, soy asambleísta nacional aquí en Ecuador. Y bueno, definitivamente lo que estábamos hablando era tan lindo porque es impresionante cómo está vinculado con todo. Nuestro desarrollo personal influye absolutamente en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Yo no soy una maestra, pero lo que sí puedo decir es todo lo que yo he vivido, las experiencias que he tenido y lo cual me ha llevado a estar donde estoy en este momento, mis 29 años, que es una edad relativamente corta. Y lo más interesante de eso, y es que hablabas de soñadores, y yo creo que todo empieza desde un sueño, definitivamente, y en la política también funciona así, porque es algo súper interesante, pero yo siempre me considero a alguien, una mujer muy soñadora. De hecho, quizá era una de las primeras batallas que tenía con mi madre, con mis padres, porque me decían que yo era muy soñadora y que tenía que ser más aterrizada a la realidad. Pero es que yo necesito ser disruptiva aquí y decir cuál realidad. La realidad es la que creamos nosotros. Y yo estaba construyendo mi realidad, quizás siendo un poquito irreverente, pero bueno, una joven profesional, una chica que salió de una ciudad muchísimo más pequeña a una gran ciudad a hacerse su camino, ¿no? Hacerse su camino a pulso, porque yo sé que muchas personas como yo no han tenido el privilegio probablemente, y está bien, quienes sí lo han tenido, el privilegio de que sus papás quizás le ayudaron con la carrera, le ayudaron con el carrito, le ayudaron pagando la universidad. Yo creo que hay personas como yo que les tocó venir de una ciudad más pequeña a estudiar a una ciudad más grande e ir creando ese camino, ir construyendo a pulso, con esfuerzo, con firmeza, con muchísimo sacrificio, eh, uno su propia historia, ¿no? Y creo que es lo que a mí me pasó eso y yo la verdad lo que pues, estoy feliz porque yo creo que el hecho de ser una soñadora, pero ser una soñadora irreverente, es lo que me permitió no solo culminar mi carrera como abogada, sino también ser la única política de mi generación, porque mi abuelo fue político, mi papá en su tiempo sí, pero de mis hermanos nadie es ni abogado ni político. Entonces soy la única abogada y la única política y sobre todo la única mujer de 6 hermanos. Entonces, es súper interesante esto porque básicamente ha sido todo lo que mis padres jamás pensaron que yo iba a hacer. Y es súper chistoso porque yo cuando cuento esa historia de cuando, por ejemplo, yo quise estudiar leyes, porque yo comencé estudiando comercio exterior, porque típico pasa este joven, este problema, y muchos jóvenes, si es que nos están viendo, eh, pasan este problema que es un hoyo negro horrible, horrible, que uno entra en depresión, entra en ansiedad, le da de todo, ¿no? Porque típico te dicen, es que la profesión que tú vayas a elegir es para toda tu vida y entonces casi que es la decisión más importante de tu vida y te entra unos nervios y decir, la voy a cagar, o sea, si me equivoco en mi carrera la cago. Pero te das cuenta que no es así, que fallar no está mal y lo importante es siempre seguir esa intuición de acuerdo a ese sueño. Y yo me acuerdo que yo comencé estudiando, yo nunca me voy a olvidar porque yo creo que eso me trajo hasta donde estoy. Yo comencé estudiando ingeniería en comercio exterior, nunca me lo voy a olvidar, porque mis papás, o al menos mi papá, que como una mujer uno tiene su mayor sueño es su padre, o sea, el que menos quieres solucionar es a tu papá cuando tienes una hija mujer. Y yo me acuerdo que mi papá tenía una como animadversión, o sea, no le caían bien los abogados, tenía como una mala percepción.
Y hasta que llegó un punto donde yo sí quería estudiar leyes, pero no lo hacía porque yo sentía que lo iba a decepcionar. Pero llegó un punto de la vida y yo creo que Dios ahí movió una ficha muy interesante y fue que no se dio el tema de la carrera de comercio exterior y llegué, me acuerdo en ese momento, saliendo de esta ciudad pequeña, que dicho sea de paso, mis papás no querían que me vayan de la ciudad pequeña, querían tenerme ahí, porque yo soy la menor, porque tenían miedo, porque soy mujer, porque tenían muchos prejuicios también, ¿no? Y me acuerdo que le digo a mi papá, lo miro en la cara después de un tiempo, y le digo, bueno, te voy a decir algo, pero no te lo voy a preguntar, te lo voy a decir, te lo voy a comentar. Voy a estudiar leyes. Entonces, yo con mi reverencia y le dije, si quieres, si tú quieres, me puedes apoyar, y si no, igual voy a estudiar. Y nunca me voy a olvidar eso, porque yo después, ya cuando fui madurando, yo dije, wow, o sea, si yo hubiera sido mi padre, yo le pego a esta mocosa, pues, ¿qué se cree? O sea, pero en todo caso, esa irreverencia me sirvió porque creo que recibí una de las mejores respuestas de mi padre en ese momento, donde estaba muy confundida. Y es, y me dijo, mijita, si no son tus padres quien te ayudan, nadie, ¿quién más te va a ayudar? Y yo creo que él respondió de la manera correcta porque yo no le llegué a consultar que iba a estudiar leyes. Yo le decía, y, o sea, le fui a decir, y si él estaba de acuerdo conmigo, bien, y si no, yo me le iba a rebuscar. O sea, yo lo iba a lograr. Pero nuevamente hablamos del sueño. Ese era mi sueño. Y tanto es así que cuando Dios te acomoda en el momento correcto y en el camino correcto, eh, yo fui una de las mejores graduadas de mi promoción. Cada año me regalaban un diploma por excelencia académica. Yo no lo hacía por buenas notas, ojo, yo me esforzaba porque me encantaba. Yo subía un semestre y yo decía, wow, me encanta esta carrera. Y iba a la otra, me encanta, es que esto es lo mío. Entonces, yo cada que subía un semestre, me encantaba lo que estaba estudiando y eso se notaba en mis notas. Y el consejo estudiantil me llamaba todos los semestres, en cada semestre, a que vaya a recoger mi diploma, pero yo soy fiel creyente que una nota no te define. Yo nunca lo recogía nada. Entonces, cuando ya me fui a graduar, eh, parece que me habían guardado todos estos diplomas. Y me dan mi título, típico el cartoncito, ¿no? Y me dan mi título de abogada y me dan un pocotón de cosas así. Yo, ¿qué es esto? Y me dicen, aquí están todos tus diplomas de que nunca los fuiste a retirar. Y yo, wow, o sea, yo sorprendida, pues, ¿no? Todo por excelencia académica. Y, y yo me acuerdo que yo lo que hice después de ese momento, yo recibí y todo lo armé en una carpeta. Y puse mi título, mis notas, los diplomas, todo. Y aquí en Ecuador, cuando tú te gradúas, hay algo que se llama el CENESID, que es para que registre digitalmente tu título. Y me acuerdo que lo invité a tomar un café a mi papá, ya graduada, ya era abogada de los tribunales. Y lo invito a tomar un café a mi papá y le digo, te quiero agradecer mucho porque porque, porque gracias a ti yo soy abogada, me pagaste la carrera. Y te quiero entregar algo que no me pertenece, te pertenece a ti, porque lo que yo tengo, lo que yo quiero y lo que necesitaba ya lo tengo acá arriba, en el cerebro. Y aquí ya está todo, mi mayor activo. Y le entrego la carpeta a mi papá y él se sorprende y me dice, ¿pero qué es esto? Y la abre y ve mi título, ve todo lo que notas, todo. Y me dice, ¿por qué me estás entregando esto? Y yo le dije, porque esto no me pertenece, esto es tuyo. Lo que yo quiero ya lo tengo acá. Y con esto puedo hacer maravillas. Ya con esto para mí es suficiente. Y de hecho, yo hasta la actualidad, yo no tengo mi título en físico, te cuento. Mi título en físico, mi cartoncito así en mi oficina no lo tengo. Yo se lo di, yo me despojé de todo ese cartón, de todos esos diplomas y todo lo que me dieron por excelencia académica, por la mejor alumna, por la mejor nota. Eso lo tiene mi papá. Se lo regalé a él todo. Y le dije, no, esto es tuyo. Yo de verdad, y te lo agradezco porque creo que te portaste muy sabio cuando yo, antes de entrar a la universidad, te dije lo que te dije. Y ahora que soy más adulta, digo que irreverente y qué malcriada también, ¿no? De decir esta chica a mí no, ¿qué se cree? Pero, Dime, dime. pero bueno, básicamente eso.
Y hablando de sueños, yo creo que también eso me ayudó gracias a mis notas, me dieron mi primera maestría de una beca del casi 90%. Y así se fue construyendo mi camino. Yo creo que eso se trata cuando uno es fiel a lo que cree, a lo que piensa, a sus sueños, y ir construyendo. O sea, esto es así, esto es prueba y error. Pero, pero eso es lo interesante, ir construyendo ese camino sin dejar nuestros sueños atrás. Acaba de mencionar algo brutal, muchachos, y creo que es importante. Mencionar la palabra despojarse y luego lo asoció con hay que ser fiel a lo que uno cree, piensa y sueños. Ojo, muchachos, si ustedes no están tomando nota, la están embarrando. O sea, yo voy en 6 páginas de nota, es que yo digo que el que no apunta de una u otra forma no aprende, y yo siempre le digo a los muchachos, yo estoy aquí aprendiendo un huevo, imposible que ustedes no lo hagan. Hablo de dos cosas. Primero, me despojé de una parte del título que para muchas personas es importante, y más en el mundo donde ya se mueve, donde los abogados siempre lo tienen ahí pegado en la pared y todo lo demás. Y segundo, fui fiel a lo que creo, pienso y a mis sueños. Ahora viene una parte importante porque muchos de nosotros los emprendedores nos hemos tenido que despojar del título. Yo ni siquiera sé dónde está mi título. Yo, o sea, también esa parte, porque hoy en día más es esto y más es los resultados que he logrado y donde he llevado a mis clientes y todo lo demás. Pregunta para Rosy, son estas cruciales donde empezamos a hablar. ¿De qué tuvo que despojarse Rosy para cumplir sus sueños? Es decir, ¿qué parte de la identidad? Porque muchas veces tenemos que soltar cosas de identidad, creencias de papá, creencias de mamá, creencias de que no se puede. En mi familia, por ejemplo, siempre ha sido negocios tradicionales. Mi mamá fue emprendedora a pesar de estar, sin embargo, siempre ha sido muy de estructura, muy de todo. Yo soy, güey, ya veremos, vamos a meterle candela. Yo soy muy de, hoy estoy en Medellín, quiero tirar para Miami y me mudo y estoy en España y soy así de loco. ¿De qué tuvo que despojarse Rosy en este proceso de para sus 29 años estar representando una provincia, muchachos, una provincia, un departamento, una provincia en la asamblea, ser una pieza fundamental en el gobierno del país vecino de Ecuador? ¿De qué tuvo que despojarse para cumplir esos sueños? Yo creo que me tuve que deconstruir. Y eso es lo más importante, porque cuando hablamos de deconstruirse, para construirse, te das cuenta de que tienes que eliminar o tienes que ir comenzando a depurar cosas que no te van sumando. Y la única forma de saber qué cosas no te van sumando es mientras vas caminando, mientras vas observando, mientras vas escuchando y diciendo qué sí va en sintonía con lo que tú quieres, con lo que no quieres, qué es lo que crees. Aparte que yo me considero una persona que tiene un nivel de intuición muy alto. Sinceramente, yo creo que Dios ahí sí me dio como un don, pero creo que tengo un don de una intuición impresionante. Y bueno, y antes de hacer política, yo trabajaba en la Corte Nacional de Justicia, que en tu país se llama Corte Suprema, a una tan corta edad, que lo interesante, porque imagínate que hay abogados que han pasado toda su vida soñando en trabajar. O sea, eso es como lo más top. Imagínate qué sería lo más top para ti, digamos, lograr, a qué empresa o te gustaría, tú dirías, wow, es mi sueño. Entonces, para los abogados, llegar a una Corte Suprema es como, no hay más top que eso en el país. O sea, no hay, es el máximo órgano de justicia de un país. Y yo a mi corta edad decía, wow, o sea, yo todavía ni me lo podía creer y yo decía, yo trabajaba en presidencia como asesora del presidente de la Corte, acá en Ecuador se llama Corte Nacional de Justicia, y yo decía, yo me detuve un ratito a decir, soy consciente de que muchos abogados que tienen el triple de experiencia que yo, que tienen más años que yo, que han hecho probablemente más méritos que yo, no lo sé, se mueren por trabajar acá y yo lo estoy haciendo. Entonces, cuando yo me comencé a dar cuenta de todo eso y decía, bueno, yo no me lo podía creer, de verdad. O sea, yo decía, Dios mío, yo creo que Dios te pone en el momento correcto. Y así fue. Y luego de haber trabajado en este máximo órgano de justicia como abogada, yo era, o sea, tú me veías y no es la Rosy que tú ves ahora. O sea, la que ves en redes. Y me refiero a hablando desde físicamente hasta intelectualmente, hasta emocionalmente. Y eso es lo interesante de ciertos puntos de tu vida, ¿no? Cuando tú dices, es que cada vez voy creando la mejor versión, yo creo firmemente en eso. Yo creo en que uno construye su mejor versión
y que cada versión te va gustando más, ¿no? Entonces tú puedes decir, ves al Andrés, no sé, me estoy inventando, de hace un año atrás y tú decías, wow, me encanta el Andrés que veo ahora. Me encanta el Andrés que este Andrés que se mira al espejo y dice, me gusta lo que estoy viendo. Entonces, yo creo que eso va dentro de un proceso también de reconocer tus habilidades, tus aptitudes, tus cualidades, así también tus defectos. Y ponerlo tal cual, como en una hoja y decir, ok, esto es lo que soy y esto es lo que tengo. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo potenciar? Y en efecto, yo creo que eso yo en cierto punto lo hice y después de trabajar en este wow, en lo máximo de lo máximo justicia, ya trabajé en el Parlamento y trabajaba en una de las comisiones más importantes, quien en ese momento ahora es el presidente de la República del Ecuador. Ok. Me encanta porque de una... Y, te- Dime. y sabes que es interesante porque luego de trabajar aquí en Ecuador hay algo, se pasó el tema de la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Es como un reseteo del país. Es como, aquí es todo, no hay asamblea, no hay parlamento, todo se va. O sea, todo se va al caño. Y el presidente básicamente hizo eso. El presidente anterior. Ok. Y eso fue tan interesante. Por eso digo, Dios es sabio, porque fue tan, o el universo, con lo que crean, no sé. Em, fue tan interesante porque después de esa muerte cruzada, donde técnicamente nos quedamos sin trabajo, porque la asamblea o el parlamento se disolvió, en ese momento, que era el presidente solo de una comisión en la asamblea o en el parlamento, dice, "No, vamos a la presidencia, vamos", y yo, o sea, en ese momento y dije, Dios mío, o sea, este hombre sabe lo que está diciendo. Nos sentó todos en una mesa y yo me acuerdo que mis primeras palabras fue como que, bueno, nos quedamos sin trabajo, nos mandaron a las casas, dije yo. Y él dijo, no, no nos mandaron a las casas, vamos a hacer campaña. Y ahí inició toda esta travesía política donde el presidente, yo creo que rompió todos los esquemas de la política, porque nadie, te lo juro, sabes que su papá, el papá del presidente actual, más de 6 veces quiso ser presidente de la República y no pudo. Cuando yo viví en Ecuador, yo recuerdo que las campañas que hacía y todo lo demás, sí, sí. Y todo el mundo decía, no, pues este hombre va a repetir la historia de su papá. Y a mí me llamaban, porque, porque obviamente pues, si hay algo que yo tengo, y yo se lo agradezco mucho a mis padres, son los principios y valores. Y yo tengo algo que se llama mi principio de lealtad. La verdad, yo soy muy agradecida. Creo que eso, la vida siempre, mira, esto es un boomerang y te lo devuelve. Y, y me acuerdo que el presidente, obviamente, o sea, era un presidente con 3%, pues, o sea, tú piensas quién quería ser candidato de él, nadie, nadie, todo el mundo le rechazaba. Entonces le digo, bueno, presidente, o sea, no quiero, pero bueno, o sea, ya me toca, pues, o sea. Y fue así, realmente no quería, y fue así donde mi primera aparición como política, pero me estoy refiriendo como ya figura política, y fue tan bello porque obviamente que fue difícil porque fue una campaña súper austera, era una campaña sin plata y a mí me llamaban y me decían, si tú pensabas hacer una carrera en política, la acabas de cagar, porque acabas de meterte, o sea, casi que me auguraron el mal, así, como que acabas de cagar tu vida política porque te acabas de quemar y yo, la verdad que siempre confío en el liderazgo en este momento del presidente de la República y yo decía, no. No, no. Y era 3%. ¿Sabes qué es el 3% para una campaña electoral? Para presidencia. No es nada, no es nada. O sea, es algo como que jamás se pensó en la vida. Y de ahí pasó el tema de que mataron a un candidato, no sé si tú lo escuchaste, Aquí fue y noticia. fue muy heavy, y fue muy heavy porque fue muy duro, porque yo represento la segunda provincia más peligrosa del país. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, ustedes no saben, o sea, yo por eso digo, yo no hablo del privilegio, yo hablo de estar ahí en la calle con la gente, de la necesidad también. Entonces, y eso me hace tener más empatía. Entonces, cuando pasó la muerte de este candidato, todo el mundo tenía miedo. Ojo, a mí sin decirte que en campaña, o sea, ¿qué no me han hecho? O sea,
me mandaron a seguir, me amenazaban, tenía que pagar, aquí se llama vacunas, Aquí las también. vacunas, Las vacunas son tenía que, inventos, las vacunas son inventos colombianos. mira, entonces tenía que pagar vacunas para entrar a hacer ayuda social, eh, bueno, un montón de cosas que cuando yo las cuento aquí en Ecuador, imagínate, la gente se queda como, es que tú no tienes pinta de eso, o sea, como que yo te veo y no creo que pases esas cosas. Y digo, en serio, sí. O sea, como que me ven y dicen, no, esta man es blanca, rubia, alta, flaca, o sea, de leyes de la élite, como Como se diría por dice, allá, de la élite, pelucona, como se dice. perdón, es pelucona, niña. Pero en todo caso, yo creo que ahí nació algo tan importante que es la empatía. Y es porque cuando tú crees que estás viviendo una situación difícil, yo sé que es malo comparar, pero cuando uno cree que está viviendo una situación difícil, solo salte un momento de ese pensamiento o de esa situación o emoción que estás y mira a tu alrededor. Hay gente que la está pasando mucho peor. Y eso es como una sacudida y que te dicen, a ver, querido, a ver, pon tus pies en la tierra. Tú tienes una posición afortunada, porque tú no estás pasando un cáncer, porque tú no estás pasando, o sea, hay gente que la está pasando muy mal. Entonces, por ahí hay de ver a alguien que diga, "Oh, es que tengo el corazón roto y estoy súper mal". Y el de al lado está su vida, o sea, está batallando su vida, literal. Entonces, cuando comienzas a ver estas, digo yo, comparaciones, y tú dices, no, hay algo que se despierta en ti que se llama gratitud. Las Y, madres de gratitud. viste, que para mí la gratitud es el key de todo este asunto, ¿ah? Entonces, yo creo que mi vida ha sido, de verdad, a mis 29 años, un carrusel de emociones, como te lo decía al inicio. Estoy agradecida por cada una de las estaciones en las cuales me quedé, porque me han permitido construir la mujer que soy, me han permitido construir el profesional que soy, pero sobre todo estoy agradecida por la adversidad. Acabaste de decir algo O interesante. sea, yo creo que nadie puede agradecer, o sea, muy difícilmente encuentras a alguien que agradezca la adversidad, pero entender que ser agradecidos no solo es con lo positivo, ser agradecidos también en las situaciones difíciles, que es donde más se pone a prueba la gratitud. He ahí la llave realmente de este problema, de entender que la gratitud desbloquea un panorama interesante porque de verdad es que si nos sentamos un ratito a ver nuestra vida y a ver en retrospectiva y decir, oye, no me estoy levantando hoy de la mañana diciendo falleció tu padre o tu madre, qué interesante. O no me estoy, y yo sobre todo, que mi papá tiene 92 años y mi mamá tiene 67. O sea, solo tengo dos abuelitos de padres. Y, y yo digo, por eso cuando yo me levanto cada mañana, te juro, que yo digo, ya para mí es un día de decir gracias, porque me estoy levantando y primero, en serio, no hay que dar nada por sentado. Por Dios, yo lo pido a Dios esto, y Dios no me permita dar nada por sentado. Em, y el hecho de no recibir una llamada catastrófica en la mañana apenas te levantes, el hecho de poder, yo por ejemplo, soy una mujer muy activa, o sea, mi cuerpo para mí es mi templo y amo hacer ejercicio, lo que tú has podido ver, o sea, yo soy muy activa eh, y creo que Dios me da el privilegio de poder hacer ejercicio, tengo movilidad en todo mi cuerpo, funciona bien, estoy saludable. Y yo creo que de verdad a veces nos aturdimos tanto. Yo también me aturdía, ojo, y todavía me sigo aturdiendo a veces. O sea, y nos aturdimos tanto por las cosas materiales y porque tenemos que tener la casita y porque tenemos que tener el carrito y porque nos comparamos en temas económicos con otras personas de nuestra edad también. eh, y es una tortura. Pero cuando nos damos cuenta de que la felicidad
está en la simplicidad de la vida, yo creo que ahí comenzamos a desarrollar otro tipo de conciencia, no sé. Me encanta. Voy a revisar. Muchachos, yo voy en la página 11 de notas. Hay un punto interesante que dijiste en la página. Te lo juro, es que yo aprendo mucho. Mire, yo creo que en la vida uno aprende o por error o por lección de alguien más. Entonces, tú aquí me estás Total. dando un tiempo enorme de reducir y cosas. Voy a poner panorama porque yo no viví la muerte cruzada, sin embargo, muchos de mis muchachos, de mi gente, están en el punto donde renuncié al trabajo y me voy a tirar para hacer mi sueño, para vivir en propósito. Me enfoco mucho en la gente, yo veo que vives en propósito definitivamente. Muerte cruzada es el momento donde literalmente todos se quedaron sin... ¿Qué pasa por la mente de Rosa, de Rosy Torres? ¿Qué pasa cuando ve que se quedó sin trabajo, que la mandaron a la casa? Voy a poner términos así, yo digo locos soñadores y que el loco soñador dice, no, no nos votaron, sino que nos vamos por algo más grande, te empiezas a recibir llamadas, no sabes al siguiente día, al siguiente mes cómo vas a hacer para recibir un ingreso, no sé, o sea, pendientes. ¿Cuál es el caos mental que pasa por los 60.000 pensamientos que tenemos al día y cómo llego al centro de decir, porque es lo que nos pasa a todos, o sea, empezamos el sueño y pum, nos llegó una deuda adicional, nos llegó el tema de impuestos, nos llegó lo otro, la llamada, y es cuando empieza el autosabateo porque nuestra mente está hecha para sobrevivir, nos tiene sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa en esa muerte cruzada? ¿Cómo se dominan esos pensamientos? ¿Cuáles son? Hablemos de ese momento, de ese carrusel de emociones, de ese punto donde Rosy dijo, pucha, se me fue mi carrera y resulta que sale un loco soñador a decir, me voy por la presidencia y tú no querías y tú dices, ajá, voy para adelante. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo dices, me voy a unir, me pongo el traje de Superwoman y voy a hacerlo? Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Es que si te das cuenta, todo el tiempo nosotros de verdad estamos como, nosotros todo el tiempo pasamos en procesos complicados. O sea, lo que yo decía, adversidades. Cada quien tiene diferentes adversidades. Yo tengo la absoluta certeza que tu adversidad fue distinta a la mía. Sin embargo, nuestra reacción es lo que marca esa diferencia. Y, y yo he sido una loca apasionada. O sea, si hay algo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho porque me apasiona. Y lo hablo desde el mundo jurídico hasta el mundo político. O sea, si yo, por ejemplo, he tenido el privilegio de con las personas que he trabajado porque las he admirado. No he trabajado porque, no sé, porque solo quiero trabajar o porque chuta, obviamente por el sueldo. No, no, no. Principalmente a mí me ha llamado full el hecho de admirar a la persona y aprender, sobre todo es que uno aprende, o sea, las personas que te rodean nos enseñan tanto. Y hay algo que coincido contigo, y es que lo leí en un libro, el 99% de nuestros pensamientos no son reales. O sea, son caos que se crean en nuestra propia mente. Y ahí es cuando yo entendí también que la mente tiene un poder impresionante, es que la mente es todo. La mente tiene el poder de construir o de destruir, así como las palabras. De hecho, hay un libro bien bello que yo siempre lo recomiendo que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es bellísimo, para mí uno de mis libros Ah, más favoritos. personal. Exactamente, y es un aprendizaje constante todo el tiempo, ¿ah? Pero es justamente el hecho de tu mente no te puede dominar, tú dominas a tu mente. Y suena fácil, porque yo lo estoy diciendo y decir, ah, esta man o esta mujer habla como que fuera pira, esto así. No, para nada, es lo más difícil. Yo aún no sigo trabajando, pero de verdad, cuando entendemos que todo nace de acá, comienzas a dar diferente molde a este camino. Y el hecho, como tú lo decías, después de una muerte cruzada, después de todo, y yo ya estaba en este momento, en ese momento, con quien ahora es el presidente, yo decía, no, aquí nos vamos con todas, o sea, no me gusta, tengo miedo, pero nos vamos con todas. Y obviamente pues también analizando todo el panorama, o sea, me refiero como cuáles serían los posibles beneficios positivos, cuál sería lo malo, pero aún así metiéndola con toda. O sea, es que esta vida es para gente que tiene pasión por lo que haga, porque es que es lo único que nos diferencia de los demás. Entonces, y de hecho influye tanto, porque en la política, o sea, lo que
me dicen es como, a ti se te nota que te encanta lo que haces. Yo amo lo que hago. Amo, o sea, yo lo que hago no es por política, lo que hago es porque está alineado a lo que yo soy y me hace feliz. Y puedo llegar muy cansada, de verdad mis días, gracias a Dios, son divinamente caóticos, pero, pero llego muy cansada, pero llego feliz, llego satisfecha, llego tranquila, llego en plenitud. Y todo aquí, mira, mental. Entonces, todo depende cómo quieras ver la vida también, ¿no? La perspectiva de la vida eso es como cuando te dicen, no sé si tú has escuchado, Andrés, que te dicen, tú puedes ver el vaso, o medio lleno o medio vacío. ¿De quién depende eso? Total. No, De ti. Entonces, yo al menos soy así, o sea, y trato siempre de ver lo mejor de las cosas, trato de siempre, sé algo que me enseñó mi madre, y me decía, yo creo que yo la verdad soy muy honesta. Mi mamá, creo que los padres se equivocan tanto. Pero si hay algo que mi mamá me enseñó, yo digo que hay una de las cosas buenas que me dejó ella de enseñanza, y es que todo, todo tiene su pro y su contra. Y me decía, yo tengo virtudes, también tengo defectos. Y qué interesante esto, porque me ha funcionado a mí, para todo, para el trabajo, para todas mis relaciones interpersonales, porque alguien se puede portar hecho mierda contigo, pero siempre decide quedarte con lo mejor. ¿Qué puedes aprender de esa persona? ¿Con qué me quedo yo? Entonces, insisto, sigue siendo mental, porque te puedes quedar con, no, es que esta persona me hizo esto, esta persona, no, ¿con qué te quedas? Con lo mejor. Al final del día, la vida es un soplo y de nuestras decisiones depende cómo queremos nuestro futuro, pero definitivamente aquí estamos los apasionados, o sea, no sé qué más decirte, o sea, a mí me encanta lo que hago y soy muy agradecida con Dios por lo que hago. Cuando era más chica, cuando yo era más chica yo no sabía que iba a ser abogada y yo decía, la vida es muy incierta, mira que yo era tan chica y pensaba así. Y decía, la vida es muy incierta, no sé ni siquiera qué voy a estudiar, porque yo no fui esa que decía, yo desde los 9 quiero ser abogada. No, yo no fui esa niña. Em, Hay personas que sí lo son, que dicen yo desde los 7 años sabía que quería ser doctor o yo desde los 10 años quería ser mecánico, etcétera. Pero yo siempre decía algo y yo no sé qué voy a hacer. O sea, no, la vida a veces los planes son distintos a lo que uno quiere y que a veces el universo te pone en otros espacios, pero yo lo único que sí estaba segura en mi vida era la ayuda social, por ejemplo. Y entonces yo desde muy chica, imagínate que yo, Andrés, reunía dinero y comenzaba y decía, bueno, esta Navidad vamos a regalar arroz con pollo a los sectores vulnerables. Entonces, y así cogía en ese momento, le llamaba a mi pelado, a mi novio, y yo decía, oye, ¿me quieres acolitar? Mira, quiero ir a entregar comida acá a un sector que es súper pobre. Y me decían, claro. Por suerte tenía gente que me acolitaba. Entonces, pero lo hacía así porque son cosas que nos mueven. No hay nada mejor que hacer las cosas que te mueven, que te apasionan. Y obviamente, pues eso es bajo una brújula que es tu sueño, ¿no? Cada quien tiene su propio sueño y, y todo es mental. O sea, como tú dices, hay personas que como están dejando su trabajo. Si tú estás bien contigo mismo y si lo que estás haciendo te da tranquilidad, al final del día vale la pena, vale el esfuerzo. Porque cuando haces lo mejor que puedes, no sientes, no sientes cargo de conciencia. y el cargo de Es conciencia, mi apreciación. y el Es cargo mi apreciación. El cargo de conciencia muchas veces Correcto. es ese remordimiento, y el remordimiento es no escuchar la voz de la conciencia, que es la voz de Dios que habla por medio de nosotros y a través de nosotros, que es la intuición. Y muchas veces el ser humano no escucha la voz de la intuición, que es la voz de la conciencia, y por eso tenemos remordimiento y por eso actuamos en incongruencia. Te voy a hacer varias preguntitas que tengo basado en lo que dijiste, porque creo que nos va a servir mucho. No sé cómo estamos de tiempo, tenemos unos minuticos más. Sí, sí, sí. Es jodido uno como padre, como familiar, como hermano, tener contento a tu familia. Yo siempre he dicho, si uno no puede tener contento a la familia, que son 4 o 5 pelagatos, ¿cómo tienes contento un país? En este momento que tú eres cabeza y representante de una provincia,
que tú estás en un rol de gobierno, ¿cómo lidiar con no tener satisfecho a todo el mundo? Porque nunca va a pasar. Porque es que, lo digo ¿por qué? Es terrible. Porque muchas veces vivimos con, ay, es que tengo que hacer esto por esto, es que, y nos pasa cuando estamos empezando negocios, que no puedo hacer porque no cumplo las expectativas, porque ¿cómo lidiar con el tener satisfecho a todo el mundo? ¿Qué nos dices? Es que es imposible. O sea, eso no vas a lograrlo nunca. Y, y no lo hagas por satisfacer a quien está al lado. Hazlo, o sea, al menos yo lo hago por servir. Y todos al final del día servimos a alguien. O sea, usted llega a su casa y sirve a su mujer. O sea, tú al final del día le sirve a alguien. Y dentro del servicio, sea el servicio a través de la ayuda social, el servicio en general, eh, dentro del servicio estamos también ratificando nuestro camino. O sea, yo creo que llegar a... Y aparte no solo eso, o sea, yo soy presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que es una de las comisiones más importantes del Parlamento. Y mira qué interesante, porque, por ejemplo, yo me he enfrentado a jueces, a fiscales, y me dicen, me acuerdo que en las entrevistas que me hacen, me dicen, ¿y usted no tiene miedo? Y yo le dije, no, no tengo miedo. Pero se está enfrentando a jueces, porque yo les pongo la cara a los jueces que son corruptos, pues no, a los jueces que están del lado del crimen organizado. Y me dice, porque sos una mujer muy valiente. Y yo digo, lo aprendí del presidente, un hombre muy valiente. Pero cuando uno es firme en lo que quiere y sabe que es lo que decías, intuición, conciencia, es que todo es una sola, al final del día, todo se alinea y eres un solo ser. Vas armando el camino y no vas a tener satisfecho. Mientras tú estés satisfecho, esa es la clave del éxito. Mientras tú estés satisfecho y contento con lo que estás haciendo, eso se va a reflejar en tu alrededor. Y nosotros como políticos es aún más difícil, o sea, mantener satisfecho a una población grande es difícil. Sin embargo, yo te puedo decir que hago lo mejor que puedo. Y cuando haces lo que mejor puedas, no te sientes mal, te sientes, la palabra, satisfecho. Y de que obviamente todo es mejor, todo es perfectible, siempre puedes mejorar, siempre puedes construir tu mejor versión. Sí, definitivamente yo apuesto mucho por eso, pero, pero entendemos que todo parte de uno. O sea, es como, tú eres el pilar fundamental. Si tú estás bien, física, emocional, intelectual, en general, estás bien, tú vas a proyectar eso. Y todo lo que hagas va a proyectar eso. Y eso es lo más interesante. Entonces miren cómo se reafirma de una u otra forma, muchachos, que todo se traslada de ser. Tú atraes tu equivalente físico. Si tú estás bien, atraes situaciones equivalentes. Entonces todo tiene que ir alineado con tu intuición, que es la voz de la conciencia, que es la voz de Dios que te habla. Y aquí viene una pregunta clave que siempre le hago a la gente y es, ¿cuál es el rol de Dios en tu vida? Sensatamente. O sea, aquí no hablamos de religión, no hablamos de... Puedes hablar de lo que tú quieras. ¿Cuál es el Claro. rol de Dios en tu vida? Lo mencionaste 6 veces, me encanta. ¿Cuál ha sido el rol de Dios en tu vida? Para mí ha sido un proceso de transformación mucho en los últimos 2 años. Él me mandó el universo para entender el universo, ley de la atracción, mamadas, y después llegar a Dios y entender que todo es, y ahí está, y es como le sirvo a la gente en este momento. ¿Cuál es el rol de Dios en tu vida? ¿Y en qué momento dijiste, ok, sabemos que Él está ahí, sin embargo, en qué momento de tu vida dijiste, entiendo que Él está o no entendido? No sé, lo que tú quieras, comparte. Bueno, esa es una de las preguntas más sensibles que me han hecho, te soy muy honesta, porque como política dicen, ustedes han escuchado esa frase que dicen que no se habla ni de política ni de religión, Ni de mujer ni de porque fútbol. son también, porque son temas muy controversiales y mediáticos. Sin embargo, yo creo que a este punto de mi vida, el rol de Dios es primordial en mi vida. Y tanto así, Andrés, y lo estoy hablando porque esta decisión de volver a encontrar a Dios fue una decisión personal. O sea, siempre, mi familia es católica, o sea, típico que eres católico, pero porque tus papás y tu mamá son, más no es tu decisión. Entonces, y típico que dicen aquí, en los países latinoamericanos se escucha mucho, que sí, es que soy católico, pero no practicante. Entonces sí, pero soy católico porque creo que hay un Dios arriba. Pero cuando yo como adulta decidí conscientemente buscar a Dios,
yo creo que marcó una diferencia impresionante. Y no estoy hablando de religión, comparto algo contigo. Estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de conciencia, estoy hablando de despertar, de un despertar de la conciencia. Entonces, eso a mí al menos me ha ayudado a tener los pies en la tierra todo el tiempo. Entonces, porque muchas personas dirían, por ejemplo, me dicen, pero ¿cómo usted se mantiene tan humilde teniendo el puesto que tiene? Y yo siempre digo, es que mis pies están en la tierra. O sea, yo sí digo que le pido a Dios todos los días, o sea, me levanto y le digo, bueno, primero le agradezco y después le digo, Dios, permíteme ser tu herramienta aquí en el mundo. Literalmente, literalmente. Porque este mundo, y es triste poder decir esto, obviamente, pero está tan dañado y hay que decir las cosas como son. O sea, cada vez hay más cosas que dañan al ser humano que ser luz en el mundo es difícil. Entonces, y mira qué interesante, porque cuando yo hacía campaña, mi segundo nombre es Alegría. Entonces yo decía, todos los políticos tienen como un lema, ¿no? Como el típico, no sé, tu amigo de Santander, me estoy inventando, o tu amigo del agro, de la agricultura. Y yo, cuando estaba en campaña, creé este eslogan, que no es tan eslogan porque es mi nombre, que se llama La Alegría de los Ríos. Los Ríos es la provincia a la cual, o el departamento que represento, y la alegría soy yo, porque yo me llamo Rosa Alegría. Y mire qué interesante, y yo creo que esto fue Dios, no fui yo, porque en ese momento cuando yo esa campaña, Andrés, nosotros pasamos un momento donde pasábamos 14 horas sin luz. 14. La gente estaba mamada, estaba harta, odiando al gobierno y nosotros pidiéndole voto, pues, ¿no? Ok, sí. Y, y me acuerdo que yo llegaba en ese momento y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo decía, Dios mío, permíteme ser esa persona que los haga salir, o sea, un poquito de esa realidad, ¿no? Entonces yo llegaba con alegría, súper efusiva, después de vivir en un momento hecho mierda, de no tener luz, de que si es que vendes colas, helados, lo que sea, se te descongelen porque no hay cómo. Para el tema de los emprendedores les chocó durísimo, pero yo llegaba con alegría y si te llegaba la luz y ni se daban cuenta que estuvieron tanto tiempo sin luz. Entonces, esa alegría, yo creo que, te digo, o sea, al final del día fueron cosas que Dios me mandaba y decía, va a ser así. Y para mí ese rol que cumple Dios en mi vida, para mí, es fundamental. Si no te voy a decir que es el principal. Ok. Es que tal cual, lo leí esta mañana en la Biblia y pues, de hecho tengo un libro que le digo a los muchachos siempre, la luz siempre brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla, Juan 1:5. Me encanta y definitivamente, sin embargo, estás diciendo, el momento en el que decidí volverme a encontrar, ¿cuál fue esa transición o ese momento oscuro en el que Rosa Alegría decide volver al Padre? Bueno, la adversidad, nuevamente estábamos hablando. La adversidad te construye, definitivamente como un alfarero, como un arquitecto. Y cuando estás con la guía perfecta, mira, eres una obra de arte. Y en ese momento de mi vida, cuando yo decidí buscar nuevamente a Dios, de una forma muy consciente, fue porque estaba pasando un momento muy difícil de mi vida, emocionalmente hablando, y, y yo sabía que yo no lo podía sola. Y yo me acuerdo, y yo cuando cuento esto, es interesante porque yo me acuerdo que yo me arrodillé y le dije, yo esto no puedo sola, es que yo no sé, porque yo sé cuáles son mis límites. Y me acuerdo que estaba tan mal, me acuerdo emocionalmente, que le dije, Dios, yo necesito un llamado porque yo no voy a poder esto sola. Si tú no me acompañas, yo ya sé que difícil para mí como un ser humano normal. Y yo creo que de ahí partió todo, porque yo lo sentí. Yo comencé a leer, comencé a investigar, comencé a cuestionarme también. Y de ahí nació un hermoso camino donde Dios me dio a entender
que nunca estuve sola. Qué fuerte. Siempre estuvo conmigo. Fuerte. Yo cuando descubrí esto lloré, te lo juro, lloraba. Y me acuerdo que le escribí una carta a Dios y me hizo entender, es que yo nunca estuve sola. Solo lo que pasa es que no era lo suficientemente consciente para darme cuenta que Él estaba ahí al frente mío. ¿Has leído Conversaciones con Dios? ¿Sabes qué? No me acuerdo, parece, creo que sí. Creo Yo, que sí, una parte. yo siempre le recomiendo a la gente que lea Conversaciones con Dios. Conversaciones con Dios 1 en la página 35, ya mencionado 2 veces lo suficiente, y dice, y es Neil Donald Watts que está hablando con Dios, está transcribiendo el libro y él dice, le hace una pregunta a Dios y Dios te dice, es que te estoy, yo siempre te hablo, el tema es que tú no tienes tiempo para escuchar. Y es eso. Estamos tan ocupados en el día a día, estamos tan ocupados en nuestras cosas, estamos tan ocupados con nuestros problemas, Sí, con adversidades, con conflictos, que no logramos escuchar muchas veces el llamado de Dios o esa voz que nos dice, que es la voz de la conciencia que dice, hey, todo va a estar bien. Rosy, ¿algo más que quieras decir a la gente antes de las 2 últimas preguntas y 2 últimos temitas para no quitarte tanto tiempo? Sé que ha sido un día largo y de verdad que honro mucho. no, la verdad que estoy feliz. Yo nunca hablo de estas cosas. ¿Sabes qué te voy a decir? Creo que es una de las primeras, como, no sé, como conversaciones que tengo, porque usualmente hablo de política, números, estadísticas y etcétera, etcétera. Pero hablar de esto es interesante porque yo también probablemente he pasado por ese camino donde uno está muy confundido y a veces no sabe qué hacer, no sabe cuál es la decisión correcta. Es más, a veces siente que uno es su peor enemigo. Y y en efecto, yo he pasado por eso, y no digo que estoy en una posición privilegiada, al contrario, pero siento que Dios me ha hecho pasar, o he pasado tanta adversidad, pero le agradezco. O sea, de verdad, agradecer las adversidades es importante porque te forjan, y tú que has leído la Biblia te dice cómo se forja el hierro, por ejemplo, Por medio de la... ante el calor, ante la adversidad, y ahí se le va dando forma. Y yo creo que por eso no hay que hacerle el feo a nada. O sea, hay que agradecer todo. No hay que hacer el feo a nada, definitivamente. Hay que agradecer todo. Por lo que fue, por lo que no fue, por quien está, por quien ya no está en la vida. Por todo. Hablando de gratitud, voy a poner 2 frases que recordé que iba a decir antes. Una es de Guayasamín, me encanta. Tú vas a la casa de Guayasamín y la ves ahí y la ha compartido en 2 o 3 entrevistas y es, yo lloraba hasta que, porque no tenía zapatos, hasta que vi un niño que no tenía pies. Joder, esa frase habla de gratitud de una manera impresionante. Y la segunda que le comparto mucho a los muchachos es, hay 2 formas de ver la vida, como que todo es un milagro o como que nada es un milagro. Y definitivamente es así, o sea que me encanta. Rosy, si tú tuvieras, voy a poner el título en YouTube en un par de meses, que supongamos esto en un par de semanas, Rosy Alegría Torres nos da una lección de vida. ¿Cuál es esa lección de vida que le darías a la gente? Dios mío, ¿cuál sería? Esto está más complicado que hablar de PIB, de números, de todas esas cosas. Imagínate. Totalmente. Me pone, sabes que esto para mí es un reto, definitivamente. Una lección de vida. Hacer caso a la intuición. Definitivamente eso no falla. Me encanta. Y ahora la última. Esa- Te doy literalmente, muchachos, de mi parte yo me voy a despedir, sin embargo, esta vez yo voy a cambiar el formato de la entrevista y desde ahora en adelante, Rosy, vas a ser la primera persona, tú eres la persona que va a cerrar el programa o el video del día de hoy, enviándoles un mensaje a los muchachos, a los locos soñadores que a veces han pensado en rendirse, en volver a ese trabajo, en volver, yo lo comparo mucho con Éxodo, en volver a ese Egipto. Están en ese desierto, sin embargo, quieren volver a ese Egipto porque sienten que no son capaces, porque sienten que no van a ser. Rosy, cierra el programa del día de hoy, muchachos. Yo les digo lo de siempre, hoy es el mejor día de su vida, que Dios los bendiga, métanle candela, tomen notas, tomé 17 páginas de notas. Yo estoy impresionante, ahora lo pasaré a mi cuaderno en limpio y de eso se trata. O sea que he aprendido mucho de ti, Rosy. Así que, ¿cómo vas a cerrar el programa, muchachos? Muchas gracias. No, la verdad, aunque suene muy cliché, es nunca parar de soñar, porque nosotros construimos nuestro futuro con las decisiones que tomamos cada uno de nuestros días. Y que nadie nos diga cuáles son nuestros límites, porque nuestros límites están aquí, son mentales.
construir la mejor versión es la llave del éxito para una gran vida. La mejor versión en todos los sentidos, pero sobre todo en espiritualmente hablando. Yo creo que cuando tienes este despertar y decides caminar diferente y decides ver la vida diferente, comienzan a cambiar muchas cosas en tu vida. Las oportunidades, todo lo que llega a tu vida, al final del día, todo eso es un resumen de la gratitud. Así que me despido con eso. Gracias, definitivamente me ha encantado. No pensé, mira como, insisto, yo no pensaba que iba a tener esta conversación en esta semana y lo pasó. Y eso es un mensaje, todo es que todos son mensajes. Hay que estar lo suficientemente despiertos para analizar los mensajes que nos van dando. Y esto es un mensaje también, nuevamente, de poder compartir estas experiencias, porque eso es como la palabra del Señor. De nada sirve que la sepas si no la compartes, si no estás creando nuevas generaciones. Ahí está la llave. Los discípulos, en la religión se llama discípulos, y te dicen, puedes saber mucho de la palabra, pero si no creas discípulos, no está sirviendo de nada. Y aquí en este sentido de nuestra conversación es aprender de las experiencias de otros. A veces hay que evitarnos ciertos baches cuando el otro ya se cayó y se raspó, y aprender de eso. Así que muchas gracias, estoy feliz por este espacio, estoy feliz de, bueno, todos los que nos vayan a escuchar se queden con lo mejor y que este sea un regalo para su corazón, para su mente y para su espíritu. Muchachos, ahí está, voy a complementar lo que dice Rosy. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Ayer estaba en un avivamiento, estaba con Marcos Witt, él estaba haciendo un avivamiento brutal. ¡Qué bello! Emocionante, porque llegó un punto donde Talla, la de Hillsong, contaba Oceans, la canción de Océanos, y eso fue increíble. ¡Hermoso! ¡Qué envidia! Dijo algo brutal que me tocó realmente, porque puso al saxofonista y habló de los músicos y la forma en la que los músicos tienen los dones, y las notas son la palabra de Dios que toca nuestro corazón. Cuando escuchamos una canción en honor a Cristo o algo por el estilo, creo que lo que tú acabaste de decir resuena mucho con nosotros, porque nuestra historia es el mensaje de Dios para servir a los demás. Entonces, te agradezco mucho, de verdad que honro este espacio, honro este tiempo que me has dado, de verdad que muchas gracias. Y muchachos, vétale candela, compartan notas, manden un comentario de qué es lo que han aprendido. Let's go.